Dios mío, qué calor hace. Si eres desarrollador, seguramente te has preguntado ¿qué tecnología debería aprender para 2025? O si vamos recién empezando, realmente, ¿por dónde? Porque seamos honestos, el mundo del desarrollo cambia muy rápido, todo el tiempo salen cosas nuevas. Hay miles de librerías de JavaScript todos los días. ¿Por dónde? ¿Cuál es la guía? ¿Dónde debería iniciar? Así que hoy vamos a hablar sobre las habilidades y tecnologías más importantes que necesitamos para no quedar obsoletos. Vamos a tocar fundamentos, lenguaje, framework, IA, crowd, seguridad, herramientas, buenas prácticas, cosas que serán clave el próximo año. Y es que para esto me puse a investigar bastante. Y es que si antes de hablar de tecnologías modernas, tienes que conocer bien tus bases. Lo mínimo que esperas de un desarrollador, ya sea frontend, backend, full stack, DevOps, no importa. Todos deberían saber esto. Y es que ¿por dónde empezar? Recordemos que estamos en la etapa más competitiva, así que todos deberían saber esto. Primero, entender controladores de versiones y flujos de trabajo. Sé que eso puede ser algo que todos decimos, ya es suficiente Git, GitHub y GitLab y ya. Pero no solamente saber hacer un Git commit, sino manejar bien las bases, saber qué es un rebase, un squash, un cherry pick, Git hooks. Entender perfectamente cómo funciona Git flow, entender cómo funciona la rama, feature, develop, release, hotfix, ¿qué son estos? Conventional commits, semántica de versioning, mantener repos organizados. Todo esto que es solo de Git es lo mínimo que deberías conocer para estar al nivel de cualquier desarrollador. Y es que también está la parte de arquitectura y patrones de diseño, que muchos dirían, que un senior lo hace. No, deberías conocerlo desde que eres junior o vas empezando. Comenzando con el básico DDD, el Domain Drive Design. Si trabajas en softwares grandes, aprender esto es muy importante. Junto con Bounding Context o Aggregate Roots, esto te hará destacar bastante. El solo hecho de conocer estas bases de patrones te pone un poquito por encima del resto. Y es que tampoco nos olvidemos de Solid y Clean Architecture. Estas son cosas básicas. No tienes que esperarte a que tu maestro te ponga a leer sobre estos temas. Tú tendrías que saber cómo hacer un código mantenible y escalable. Más aparte, algo que se hizo popular años anteriores, pero ya es un estándar, es saber Unit Testing y TDD, el clásico Test Drive Development. O sea, utilizando Jest, Vitess, Nunit, PyTest. Lo importante es conocer sobre estos conceptos y qué conlleva. Entender en qué caso podemos hacer Unit Testing, en qué caso podemos utilizar end-to-end, saber las diferencias de estos, entender herramientas como Cypress, Selenium, Playwriting. Te va a poner por encima de los que vienen saliendo de bootcamp si no aprendieron sobre esto. Y más aparte, entender conceptos como mocking o testing API te va a poner muy por encima. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante para 2025? Más empresas están exigiendo buenas prácticas de testing, código de calidad. Dominar estos temas te harán un poco más competitivo y tendrás un perfil mucho más pulido. Ahora que ya sabes lo mínimo que esperan de ti, ya podemos dar el salto a la tecnología. Y empezamos con lo obvio. JavaScript sigue siendo el rey. Pero si aún no usas TypeScript, ya te estás atrasando. Básicamente en 2025 casi todas las empresas medianas y grandes esperan que uses TypeScript, que sepas las bases de esto para mejorar escalabilidad, seguridad y mantenimiento de tu código. Ya ni nos pasamos directamente a frontend, ¿qué debemos aprender en 2025? Empezando por React y Next.js. Esto seguirá dominando por encima del resto de frameworks, se los aseguro. Todo por las nuevas integraciones que tienen con Server Components y Server Actions. Igual esta Vue 3 está ganando un poco más de tracción en startups y por su simplicidad y rendimiento es muy útil de aprender. Y si aprendes buenas bases aquí, puedes aprender en cualquier lado. También algo que he estado leyendo bastante es que frameworks como Solid o Quick están en tendencia por la optimización de renderizado y performance. Diría que aprenderás un poco sobre esto, pero tampoco te sumerjas demasiado. Entiende las bases y por qué se utiliza. Al igual que tecnologías como Svelte y Astro. Serán fuertes en aplicaciones estáticas y optimización de cargas iniciales, pero genuinamente en entornos profesionales todavía no se empiezan a utilizar bastante, pero es mejor estar un poco preparado. Y algo que no podemos ignorar son los estándares y herramientas clave. Herramientas como Byte, que ya reemplazó a Webpack por muchos proyectos por ser rapidísimo, es importante conocerlo. No solamente saber iniciar un proyecto, sino configurarlo y adaptarlo. Al igual que Tailwind CSS, seguirá dominando en diseño y sistemas de componentes. Tailwind es el futuro básicamente. Y no solo eso, hay muchos ecosistemas interesantes como lo viene siendo Tanstack Query, que básicamente es el reemplazo de React Query, pero con muchas librerías y mucho poder. Al igual que Sustan para manejar estados globales, hay que entender un poco estas herramientas que vienen en tendencia, pero sin olvidarnos de las bases. A ver, y si quieres trabajar en cosas como e-commerce, SaaS o dashboard, aprender Next con el App Router y Server Component es clave, es esencial. No solamente te quedes con el API Router, explora un poco más sobre este framework que tiene mucho potencial. Si eres backend o full stack, tienes que adaptarte a los nuevos enfoques que vienen. No puedes quedarte estancado en tu versión antigua de Node.js o en tus estándares básicos. Hay que entender que aunque Node.js sigue siendo fuerte, hay grandes competidores como Dino o Bond que están ganando un poco de terreno, así que hay que echarles un ojo, no descuidar Node.
pero enfocarnos un poco en esto. Más aparte de cosas como Rust están creciendo bastante del backend, sobre todo por sus aplicaciones de alto rendimiento, y empresas como Discord y AWS ya lo usan. Al igual que Go. Sigue siendo fuerte para microservicios, APIs escalables, plataformas en la nube, y es algo que no hay que ignorar, tiene muchas cosas muy útiles y es algo que la gente solo aprende por el tutorial, pero deja. Cada vez hay más vacantes sobre Golang y es interesante aprenderlas poco a poco. Y tampoco nos olvidemos de Python, no se va a ningún lado. Sobre todo que este año Python viene con todo, más que nada por el auge de la IA, automatizaciones y backend. Mucho backend, ya sea con Django o FastAPI. Pero si quieres estar full preparado para este 2025, creo que cosas interesantes que podrías aprender sería GraphQL, optimización de APIs con gRPC y utilizar Edge Functions. Es algo muy importante que necesitas aprender. Pero a ver, ¿de qué sirve tener una UI y un backend si no existe la persistencia de datos? Tienes que saber sobre base de datos sin importar el rol que tengas. Y es que no basta con saber un poco de SQL, hay que profundizar un poco en tecnologías como Postgres, que sigue siendo el rey de las bases de datos relacionales. De vez en cuando utilizamos MySQL, pero cada vez menos. Y es que existen cosas muy interesantes como Neon o PlanetScale. Estas están revolucionando un poco lo que viene siendo Postgres con un poco de escalabilidad automática. Y entender un poco de NoSQL. Mongo sigue siendo muy fuerte en las bases, pero hay un poco de cosas más interesantes como Redis y HDB. Están hechas para optimizar cargas y caché. Es algo que muchos backends que van iniciando suelen ignorar. El hecho de que conozcas estas tecnologías te da una potencia abismal. Y más aparte existen ciertas tecnologías interesantes como DocDB. Esto está creciendo muy rápido y están hechas para análisis en tiempo real. Pero a ver, si tú sigues creyendo que SQL es solo cosas para backend, lamento decirte que no es así. Te recomiendo que vayas aprendiendo Prisma o Drizzle ORM. Esto te hará trabajar básicamente bases de datos desde el frontend. Esto básicamente te hará trabajar con bases de datos desde el frontend de manera muy sencilla. Y otra cosa interesante es la IA. Este año es muy importante que aprendas mismo las bases. No necesitas ser un experto en IA, pero en 2025 básicamente tendrás que saber integrarla, ya sea en aplicaciones web o móviles. Pero a ver, ¿qué deberías aprender? Básicamente, lo básico, saber integrar OpenAI, Gemini, Llama, Ministral, saber entender cómo funcionan los modelos y cómo poder utilizarlo en lenguajes de producto, aprender a utilizar LangChain para conectar IA a bases de datos y flujos de usuarios, tal vez aprender un poco de Pinecone para búsquedas semánticas en IA. Y si eres frontend, creo que deberías empezar a darle un vistazo a TensorFlow para implementar modelos de Machine Learning en aplicaciones web. Es algo que no deberíamos estar ignorando a pesar de tu rol, deberías poder conocer esto. Y algo que no podemos ignorar este año es el Cloud y DevOps. Cada vez son más importantes y en 2025 necesitamos al menos saber lo básico. Mínimo conocer alguna de las plataformas claves como AWS, Azure o GCP. AWS, Azure y GCP siguen dominando y lo van a seguir haciendo. Pero también hay que tener poquitas bases de Vercel y Cloudflare. Más que nada porque esto sigue en crecimiento y muchos startups lo están implementando directamente. Al igual que tener las bases de Docker y Kubernetes. Sigue siendo estándares para infraestructuras escalables. Y ya si quieres darte un plus, saber un poquito de infraestructura con código, ya sea Terraform o Pulumi. Y lo que todo desarrollador debe saber es un poco de seguridad, ya sea autenticaciones seguras, JSON Web Token, Auth0, WebAuth, entender un poco de cross-site scripting, Zero Trust Architecture, passkeys, autenticación de contraseñas. Creo que es algo importante que ignoran cuando van iniciando y que eso te da un gran plus, al menos que lo sepan durante entrevistas. Ya si dejamos un poco de lado lo técnico, las soft skills, esto será muy importante. Más que nada que si estás buscando un trabajo remoto, tener estas soft skills es muy importante para poder transmitirlo en tiempo real, poder comunicarlo a tu equipo. A ver, las soft skills son muy importantes si quieres conseguir un trabajo remoto. Es algo que las empresas valoran bastante y es algo que se busca bastante, ya que al no estar en oficina, se busca que el desarrollador tenga estos valores, ya sea comunicación asertiva, aprendizaje rápido, proactividad, adaptabilidad. Lo básico de soft skills, pero aunque no lo crean, muchos no las tienen. A ver, pero a conclusión, ¿cómo prepararte para el 2025? Si sigues este roadmap, te aseguro que no te quedarás sin trabajo en 2025. Estas tecnologías son muy útiles a largo plazo y se utilizan bastante. Y algo que hay que tener muy claro es que cada vez hay más competencia en el mercado. No puedes solamente estancarte y decirte voy a hacer frontend, voy a hacer backend. Hay que dar ese siguiente paso. Ya identificarnos como software engineers, porque es lo que somos, generamos ingeniería. Hacemos ingeniería, generamos productos y es bastante importante que tú conozcas y sepas cómo realizar cualquier cosa. No digo que seas un full stack que explote, sino que tener bases de ingeniería y fundamentos es importante. Si el video te gustó, dale like,